Hola, ¿qué tal? Yo soy Ever Mollinedo, soy su asesor de la materia Ser Social y Sociedad. Este es el video de la primera semana, donde veremos la lección 1 y la lección 2. El primer tema es ¿qué es el ser humano? Aquí tenemos varias definiciones que dicen: el ser humano es una expresión que hace referencia al Homo sapiens sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Abajo les puse el significado de Homo sapiens, que literalmente significa el hombre sabio, proveniente del latín. Desde el punto de vista cualitativo, el ser humano se distingue de otros animales en su modelo de inteligencia, en su autoconciencia y en su capacidad de separarse de la naturaleza y sobrevivir por medio de la cultura. Para poder responder a esta pregunta de ¿qué es el ser humano?, solo tenemos que preguntarnos cuál es nuestra diferencia con los animales. Como por ejemplo, podemos razonar, podemos pensar, tenemos libre decisión, al contrario de los animales. Por ejemplo, los leones por naturaleza son carnívoros, mas sin embargo el ser humano decide qué puede comer, si lleva una dieta de carnes o lleva una dieta vegetariana o incluso puede llevar una dieta vegana. Él tiene esa libertad de decisión sobre qué introduce a su cuerpo. Características biológicas y sociales. Como seres humanos nos definen dos características: las características biológicas, que vienen dadas por las características que son propias de nuestro organismo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Características que todos los seres humanos compartimos. Y características sociales son aquellas que nos definen en medio de una sociedad. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Características biológicas. La respiración es una de ellas, necesidad de descanso, alimentarnos y necesidades básicas. Son características propias del organismo. Por ejemplo, si no respiramos, ningún ser humano sobrevive. Si no descansamos, nuestro organismo no hará correctamente sus funciones, andaremos de malas, podemos tener diferentes enfermedades. Lo mismo que si no comemos, ¿qué nos sucede? Nos desnutrimos. Y necesidades básicas, todos necesitamos ir al baño, todos necesitamos sacar los líquidos o sacar los desechos de nuestro cuerpo. Características como ser social. Como les dije anteriormente, son características que nos definen dentro de nuestra sociedad o dentro de nuestro grupo como especie. Socializamos, nos expresamos, tenemos cultura, conocimientos que han sucedido a través de los años, tradiciones que nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos nos han transmitido hasta ahora, y la capacidad de competición y cooperación. Estas son algunas características que nos definen como seres humanos. Lección 2. En esta lección hablaremos un poco sobre las ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? Son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico. Dentro de las ciencias sociales tenemos diferentes ramas, como por ejemplo economía, que su definición nos dice: estudia las medidas implementadas por el hombre para organizar los recursos naturales, progreso, costumbres y su trabajo. Otra ciencia social sería la política, estudia las relaciones de poder. Entonces, en un ejemplo para este concepto, podríamos ver las interacciones entre diferentes países, entre diferentes gobiernos, entre diferentes culturas. Esa parte son las ciencias políticas. Ciencias sociológicas estudian en relación al hombre en relación con otros seres humanos. ¿Esto qué quiere decir? Estudian a las sociedades. Como ya saben, tenemos diferentes tipos de sociedades. Sociedades más pequeñas que se van agrandando y se van haciendo más grandes, conformando una cultura. Otra ciencia social es la de derecho.
que dice: conjunto de normas de conducta que establecen la reglamentación para la convivencia y supervivencia del grupo social. En esta ciencia se estudian todas las reglas y normas que son fundamentales para nuestro desarrollo. Como por ejemplo, en México podremos incluir, no sé, la constitución política, que es estudiada por esta ciencia. Ciencias antropológicas: estudio del hombre y sus obras, forma física del hombre, comportamiento y acciones. Para definir esta ciencia nos tenemos que preguntar por qué el hombre hace lo que hace, por qué el hombre es como es, y todas esas preguntas las trata de resolver la antropología. Comprender por qué el hombre es como es, y físicamente, su forma de ser, y en sus acciones. Y por último tenemos a la historia. Estudia los acontecimientos del pasado y establece relación con los hechos del presente. La historia se encarga de estudiar los hechos pasados, cómo se relacionan con los del presente, los sucesos particulares que sucedieron en una parte de la historia, como por ejemplo Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como el COVID, que ya queda grabado en la historia, porque fue una pandemia mundial y algo que no se había visto en mucho tiempo. Definición de sociedad: conjunto de individuos que interactúan entre sí de diversas formas dentro de un contexto. En una sociedad sabemos que también existen valores, creencias, prácticas sociales y culturales, y cada sociedad tiene ciertas reglas para mantenerse organizados. De lo contrario, todo sería un desorden. El humano es un ser social. ¿Por qué es un ser social? Todas las personas tienen la necesidad de interactuar con otros individuos, desde el simple hecho, por ejemplo, de interactuar con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Eso ya nos define como ser social, porque estamos interactuando con otros individuos de nuestra misma especie. Por otra parte, se dice que ya estamos inmersos en una sociedad. Desde que nacemos ya somos parte de un grupo, ya somos parte de una sociedad. Entonces, desde nuestro nacimiento somos seres sociales. Grupos sociales. Dentro de los grupos sociales o de las culturas tenemos subculturas. Les voy a leer la definición. Estas se caracterizan por mantener ciertos rasgos principales de la cultura de la que derivan, pero con particularidades como la forma de vestir, creencias, formas de hablar y de actuar. Ejemplo, los menonitas, emos y góticos. Dentro de nuestra cultura, nosotros compartimos ciertas similitudes con otras personas. Por ejemplo, las comidas que hacemos, en el simple hecho de bañarnos, que nos bañamos todos los días, nos bañamos de tal manera en la regadera, nos bañamos a cubetazos. Todas esas acciones las compartimos con otras personas. Por ejemplo, la diferencia entre nosotros y a lo mejor los rusos es que ellos no se tienen que bañar, o en su cultura no se bañan todos los días. Se bañan a lo mejor cada tercer día, cada semana, y la forma en la que se bañan no es igual a la que lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese país hay mucho frío, se transmitió esa costumbre de generación en generación, y entonces tenemos culturas diferentes, hacemos las cosas de diferente manera. En las subculturas están los menonitas, emos y góticos. ¿Por qué? Porque al final pertenecen a nuestra cultura. Sin embargo, aparte de compartir nuestras mismas similitudes, ellos las realizan de forma diferente, o como nos dice la definición, creen en cosas diferentes o tienen diferentes formas de vestir. ¿Cómo identificamos un menonita? Anda con su overol, a lo mejor su sombrero, son de tez clara, su forma de expresarse es muy diferente a la de nosotros. O por ejemplo los emos, ¿cómo los identificamos? Generalmente traen el rostro cubierto, mirada baja, forma de vestir con ropas oscuras, pensamientos un poco negativos, y son esas particularidades que las convierten en una subcultura.